Pero también, cómo los superhéroes para poder combatir con el crimen, muchos tienen el asunto de la regeneración, que no mueren, Wolverine, ¿sí? Deadpool, Superman, o sea, el tema es muy atractivo, el tema es que no puedo morir, ¿sí? Y es algo que es inherente al ser humano. Hay una escritura en Eclesiastés 3:11, no tienen que ir ahí, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y habla del concepto de eternidad, o habla del anhelo de la vida eterna. Y es un anhelo del hombre, pero también se enfrenta con una realidad, la realidad de la muerte. Todos, absolutamente todos, vamos a morir. Es algo que no le podemos dar largas. Pueden inventarse muchas cosas en la ciencia, pero la verdad es que un día vamos a morir. Con la ciencia podemos alargar nuestros días, mejorar la calidad de vida en las enfermedades, pero es algo que vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. A algunos no les importa, piensan que no hay nada más después de que mueren. A otros sí. Otros sí piensan que hay algo más después de la muerte, pero tampoco les interesa. No afecta la forma en que están viviendo sus vidas. Y el tema de hoy habla de eso, habla de la inquietud que tenía un personaje por la vida eterna. Acompáñenme en una oración, por favor. Mi Padre Dios del cielo, muy buenos días. Te queremos dar tantas gracias por la bondad que has tenido con nosotros, de permitirnos abrir los ojos el día de hoy, Señor. Hay tantas personas que hoy no lo pueden hacer, Señor, y nos has mirado con agrado, no por lo que especiales que seamos, sino porque eres bueno, porque eres bondadoso, Señor. Padre, te oro porque tengamos oídos atentos al Evangelio, a las buenas nuevas, Padre, a tu palabra. Permíteme a mí, como decía Julián, predicar con pasión, con celo, con fuego, Padre. Es una responsabilidad muy grande, Dios. Por eso te pido que sea tu Espíritu el que guíe, el que dirija, el que convenza, Señor, para que todos podamos verte a ti en las Escrituras, Señor. Gracias por permitirnos conocerte a través de ellos, a través de tu Hijo, Padre. Ponemos el resto del sermón en tus manos, nuestra tarde, Señor, y que la gloria y honra sea para ti, Señor. Te amamos y en el nombre de tu Hijo oramos esto. Amén. Y venimos estudiando el Evangelio de Lucas, el Evangelio del Salvador. Y los dos últimos domingos estuvimos hablando de Jesús contaba una parábola haciendo ver cómo había un hombre que se autojustificaba a sí mismo, y era el fariseo, cuando se paraba a orar en el templo diciendo lo bueno que era, todo lo bueno que él podía hacer, y se comparaba con él por cobrador de impuestos, que no se atrevía a levantar la mirada. También Julián nos hizo una gran exposición acerca de lo que Jesús pensaba de los niños y de cómo la invitación a poder ser como ellos, ser como niños en la inocencia, en ser libre de pecado, en ser libre de malicia. Y en ese momento en que Jesús estaba dando esa enseñanza, es cuando llega un personaje, llega un hombre. Y estamos estudiando el capítulo 18 de Lucas, si no te habías ubicado todavía. Y vamos a iniciar el versículo 28. Dice la Escritura: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno?
Ninguno es bueno sino solo Dios. Versículo 20, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Y este pasaje tal vez causó mucha impresión en los discípulos, porque ese mismo pasaje lo encontramos en Mateo. No tienen que ir allá, nos vamos a quedar en Lucas, pero en Mateo 10, 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó. Después dice en Lucas, perdón, en Marcos, al que acabo de leer es Marcos, perdón. Excusas, en Mateo. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Y sigue la conversación. Entonces, ¿qué sabemos de este hombre que llegó corriendo? Si juntamos los tres evangelios, si los complementamos, deducimos que es un hombre que era un principal, era una autoridad, era un dirigente en esa comunidad judía. Posiblemente era el principal en una sinagoga, es decir, era una persona que enseñaba a otros y que de alguna forma espiritualmente era el que más sabía en ese lugar. Dice que era un hombre joven, ¿sí? Posiblemente alrededor de los 30 años, pero además dice que era un hombre muy adinerado, tenía muchas posesiones. Dice que este hombre llegó corriendo a los pies de Jesús, se abrió paso tal vez en medio de la multitud y llegó corriendo y se arrodilló. Tal vez, si vemos en el comportamiento o cómo se comportaban los maestros de la ley y los dirigentes judíos muchas veces con Jesús, tal vez este hombre tuvo que derrumbar muchos prejuicios que tenía. Me hace pensar en que tenía una necesidad muy profunda de encontrar una respuesta a su inquietud. No tenía una enfermedad, sin embargo llegó como con esa urgencia a los pies de Jesús, y todo el mundo podía dar la vuelta y verlo. Se expuso ante todo el mundo. No le importó eso, no le importó aún llegar
delante del maestro con esa pregunta, diciendo: Maestro bueno. Reconociendo a Jesús como un maestro. A veces nosotros cuando abordamos las escrituras, muchas veces ponemos al judío como el malvado de la historia. Pero realmente hubo muchos judíos que eran temerosos de Dios y que siguieron a Jesús, le creyeron. Nicodemo, José de Arimatea, obviamente con las debilidades del ser humano, tenían muchas veces miedo de su entorno, porque era un entorno pesado, pero le creyeron a Jesús. Muchos, de una forma muy honesta, lo reconocieron como maestro. Otros, evidentemente, cuando le decían maestro era porque le estaban poniendo cascaritas a ver cómo iba a responder. Y Jesús, que conocía sus corazones, pues los dejaba expuestos. De hecho, la parábola del fariseo y del publicano era para que quedaran en evidencia su conducta, su comportamiento. Pero este hombre llega y le dice: maestro bueno, y le suelta la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y este hombre tal vez tenía el concepto de la vida eterna que tenían los judíos y que encontramos en Daniel 12:12. La escritura dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un pueblo de angustia, será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado, todos los que se encuentren inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Me puse a buscar, realmente no, en el Nuevo Testamento dice que no define, nombra muchas veces la vida eterna, pero no la define. En el Antiguo Testamento 2 veces se nombra, en un salmo y en Daniel. Entonces el joven rico, lo que pensaba de la vida eterna tenía que ver mucho con la resurrección, y la resurrección de los justos, estar al lado de Dios. Eso era lo que él tenía en la cabeza, muy posiblemente. Recuerden que no tenían el Nuevo Testamento en ese momento, no se había escrito. Sus escrituras eran el Antiguo Testamento. Entonces llega este hombre y le pregunta, o le dice: maestro bueno. Y Jesús, tal vez como él siempre miraba, con su mirada tierna, con su calma, esa calma que solamente la gran sabiduría puede dar muchas veces, y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno. Ahora, no significa que Jesús estuviera diciendo que él no era bueno. Él solamente estaba diciendo, o quería corregir la teología que tenía este hombre, que muy posiblemente era un estudioso de la ley y los profetas, de la Torá. Era un conocedor, porque ya vemos que era un principal dentro del pueblo judío, y como lo vimos en la escritura, dice que era un hombre que desde joven guardaba los mandamientos, desde tal vez 12 años, cuando tienen ya el judío enfrenta su edad adulta. Y le dice: bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, solamente Dios. Recordemos que en Romanos 3:10 y 23 dice, Pablo dice: no hay ni uno solo bueno, todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. No hay uno justo, no hay ni uno que haga lo bueno. Ese es el ser humano. Eso es lo que vivimos hoy en día. No hemos cambiado mucho en 2000 años, y no hemos cambiado mucho en la historia de la humanidad. Seguimos siendo
con esa tendencia al mal. Por eso Jesús le dice, no, el hombre no es bueno, solamente Dios es bueno. Ahora, si tú me vas a llamar maestro, si me reconoces como simplemente un maestro, no me llames bueno. Pero si me dices maestro bueno, estás reconociendo que yo soy Dios. Porque evidentemente Jesús era Dios. Lo vemos en muchos pasajes, en su sapiencia, en su autoridad para perdonar pecados, en su autoridad para hacer sanidades, para hacer milagros. Porque Él era la palabra de Dios encarnada. Entonces, Él es Dios. Entonces le estaba corrigiendo. Si tú me vas a llamar maestro bueno, me reconoces como Dios. Si no, no. Y le sigue, le pregunta, bueno, los mandamientos sabes, ¿sí? Eres un estudioso de la ley, eres un estudioso de las escrituras, sabes cuáles son los mandamientos, conoces Éxodo, conoces Deuteronomio. Y le empieza a relatar unos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y si uno se pone a leer, ¡ay! Faltaron unos. Yo me acuerdo que en el colegio eran 10. ¿Sí? Yo me acuerdo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la verdad Jesús solamente le leyó la segunda parte, o hizo referencia a la segunda parte. Los mandamientos se dividen en dos. Los primeros 5 tienen que ver con Dios. Tienen que ver con nuestra relación con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no irás su santo nombre en vano. Y los segundos tienen que ver con nuestro prójimo, con los que tenemos al lado. Esto tiene que ver con el prójimo. No adulterar, no ser inmoral sin estar casado, no matar, obvio. Uno mata a esa otra persona. Yo no puedo matar un computador. Lo puedo formatear, pero no lo puedo matar. No hurtarás. Cuando le robo, ¿a quién le robo? A personas, a los que están al lado mío. No decir falso testimonio, no mentir. Le mentimos a las personas. A Dios no le podemos mentir, pero a otras personas sí. Y nos podemos mentir a nosotros mismos. Honra a tu padre y a tu madre. El prójimo que más queremos y amamos, nuestros padres. Entonces, Jesús le plantea esto, y a diferencia de muchas personas dice, yo lo he cumplido. Wow, dice, sí, lo cumplió, y decía la verdad. O por lo menos el joven estaba convencido de eso. No creo que hubiera planeado una triquiñuela ahí para engañar a Jesús. No lo refleja el pasaje, pero parece que él había cumplido eso. Es más, desde muy joven, desde el principio de su niñez, ha guardado y ha cumplido los mandamientos de la ley. Y Jesús, que lo conoce todo, porque Jesús lo conoce todo, tal vez pensó que estaba siendo hipócrita, pero él no le dijo, eso es falso lo que tú estás diciendo, eso es mentira. No, yo no le creo. Víbora, mentiroso, zorro. Como muchas veces Jesús se expresó de los dirigentes judíos, porque Jesús era celoso de su pueblo, y estos dirigentes a veces hacían daño al pueblo y los trataba fuerte, con respeto, pero muy fuerte, por el tipo de enseñanza que estaban queriendo transmitir. Y no, Jesús lo miró como muy calmado, pero seguía trabajando en su corazón. Es uno de esos encuentros en los que Jesús se pone tú a tú con la persona, mirando a la persona, analizando sus respuestas, y le dijo, versículo 22, Jesús, oyendo esto, le dijo, en otra de las versiones dice, Jesús lo amó y le dijo,
mirándolo con ternura, mirándolo con compasión, mirando como esa necesidad que tenía este hombre, que había vivido gran parte de su vida cumpliendo con muchas cosas para estar bien con Dios. Y le dice, aún te falta una cosa. Una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué respuesta o qué baldado de agua fría para este hombre? Dejó a este hombre perplejo. No sé si le hubiera hecho a Pedro, ¿qué hubiera hecho? Sí, de una. Pedro no pensaba muchas veces. Pedro reaccionaba así. Tuvo que haber sido un baldado de agua fría para este hombre. Y solamente pensó en que tenía muchas riquezas. Tal vez lo que nosotros oímos como vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme, él lo pudo ver como no vas a tener muchas veces con qué vestirte, no vas a tener con qué alimentarte, te vas a tener que despojar de las ropas bonitas que tal vez puedas tener, de tus casas, de tu ganado, de muchas cosas se tenía que despojar y regalarlo y empezar a seguir a Jesús. Dice, él oyendo esto se puso muy triste. Y la palabra que usa ahí no es como, ay no, qué charrera, no, pues no funcionó, no salió bueno. Yo hubiera querido de verdad seguir a Jesús, yo hubiera querido ser un discípulo como chévere, como era que todo el mundo lo invita a comer y todas esas cosas. Primero yo creo que él tenía ese anhelo de verdad, su meta era la vida eterna. Pero la palabra que usó ahí es la misma que se usa en Getsemaní, cuando dice que Jesús se puso muy triste y angustiado, ¿recuerdan? Que Jesús lloró, sudó sangre por el choque que tenía, por esa parte emocional tan fuerte que estaba viviendo, porque sabía lo que le venía, lo iban a matar, lo iban a abandonar y principalmente que todo iba a estar lejos de Dios porque iba a asumir el pecado de la humanidad. Es la misma palabra, o sea, este hombre, yo creo que en cuestión de segundos evaluó y analizó todas estas cosas y simplemente dijo, no, yo no lo voy a hacer. No, definitivamente no. Él estaba buscando primero que le confirmaran si todo lo que había hecho desde joven era lo correcto para llegar a la vida eterna. Y dos, que Jesús le diera como la última cosita que tenía que hacer para llegar a la vida eterna. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero Jesús le respondió tan diferente a como cualquier otro rabí o maestro le hubiera respondido. Bote todo y sígame. Ahora, realmente nosotros como cristianos debemos correr, o como personas que queremos conocer a Dios, vender todas nuestras posesiones antes de venir a la iglesia, o vender todo y regalárselo y dárselo a la iglesia. No, de eso no está hablando el pasaje. A Jesús no le importaba realmente o cuánto tenía este hombre o lo que podía hacer ayudando a muchos pobres, no. A Jesús le importaba el corazón de este hombre y estaba tratando de buscar o poner en evidencia quién era este hombre, pero no ante todo, sino él, que él se diera cuenta
que él se diera cuenta que era lo que él iba a elegir. Él estaba absolutamente convencido que estaba haciendo las cosas bien. Guardaba perfectamente la ley, pero tal vez de una forma superficial. Tal vez hacía las cosas y se le había enseñado de joven, pero le faltaba bastante profundidad. No creo que haya sido un completo hipócrita, pero sí en este momento simplemente prefirió amarse a sí mismo. Por eso Jesús les pone la segunda parte de los mandamientos, los que tienen que ver con el prójimo, porque este hombre no veía bien al prójimo. Y quiero decir con esto que todos los que se encontraban con Jesús, que eran escribas o sacerdotes o dirigentes, tenían la mala intención con Jesús, ¿no? Ya les dije, Nicodemo, José de Arimatea, pero algunos respondieron diferente. Ahora, ante la pregunta es, ¿conocen los mandamientos? Él, sí, yo los conozco. Y podríamos pensar, claro, es que el judío desde los 5 años está recitando la ley. Le están enseñando, sus papás le están enseñando acerca de Dios, acerca de los profetas. Desde muy pequeño, a los 12 recitan la Torá. Hablamos cuando pusimos Quito, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos recitar más de 10 versículos de memoria? Pero así eran estos hombres. Ahora, unos eran más estudiosos que otros, pero yo creo que esta parte de los mandamientos era muy fácil, era lo más normal para ellos. Ellos lo entendían. Ahora, hay otro tipo de personajes que también eran judíos y que conocían desde pequeños las Escrituras, y son nuestros amigos los discípulos. En Lucas 5:1 y 27 Jesús llama a sus primeros discípulos. Llama a Pedro, a Juan, a Andrés, llama a Mateo. Y por ejemplo, a Pedro, cuando estaba en la barca, Jesús calma la tormenta y Pedro dice, se postra en tierra y dice, apártate que soy pecador. Él reconoció quién era frente a Jesús. De hecho, Jesús no los escogió todos escribas, dirigentes, maestros de la ley. Para nosotros como cristianos hoy en día, en el tema de difundir el Evangelio, tan chévere encontrarnos con una persona así, que no le estamos diciendo, ay, venga, lo invito. No, él llegó, ¿qué tengo que hacer? No tenía que preevangelizarlo, para nada. Ya estaba como listo. Pero obviamente su corazón sí estaba con algo que resolver. Jesús escogió cobradores de impuestos, guerrilleros, Simón el Celote. Se la pasaba con gente de mala reputación. En banquetes, comía con ellos. Jesús no discriminaba. Pero eran personas que, en primer lugar, sí reconocían en dónde estaban parados frente a Dios. Este hombre no, este hombre se aferró a lo que él podía hacer, a lo que él había trabajado por mucho tiempo. Y al final hubo un bloqueo, sus riquezas. No significa que las personas que tienen dinero no van a entrar en el reino de los cielos. Pues más adelante Jesús los pone, pero habla más en qué puso su seguridad este hombre. Y la pregunta hoy es, tú que vienes o por primera vez o que has estado viniendo, ¿en qué estás poniendo tu seguridad hoy en día?
¿Cuáles son tus muchas posesiones? ¿Qué es eso que te hace sentir más seguro? ¿Qué es eso que te cuesta desprenderte? Sí, tal vez el dinero, no las super mega posesiones, tengo hectáreas, cabezas de ganado, aviones, carros. Bueno, pronto si alguien acá me ha dicho, pero un trabajo donde me gano el mínimo y no me quiero desprender de él, pero resulta que es un trabajo que me impide, en primer lugar, tal vez congregarme, o que las personas que están a mi alrededor no me dejan enfocarme en el evangelio. Tal vez trabajo en un bar y yo no me quiero desprender de eso, o tal vez vendo cigarrillos, vendo licor, o hago contrabando, pero no, es que es mi sustento, de ahí no me puedo soltar. O tal vez tu posesión es una persona, es que es mi pareja, pero no somos casados. Y argumentamos y decimos, pero es que es bueno, pero es que, sí, es verdad, hay muy bonitas parejas viviendo en unión libre, y no está bien delante de Dios. Digan lo que digan, no está bien. O tal vez es el intelecto, o es el poder, o es la reputación. ¿Qué es lo que no te deja, soltar eso y seguir a Cristo? Aún como cristianos, ¿qué es lo que no te deja seguir progresando en tu caminar con Cristo? ¿Qué ha sido difícil soltar? ¿Qué ha sido difícil dejarlo atrás, como dice? Dejen el pecado que nos estorba y corramos con fortaleza la carrera. ¿Qué ha sido diferente? Este hombre se puso muy triste. La verdad, no dice qué pasó después. No dice si este hombre reflexionó o cambió, pero la verdad Jesús siempre fue un hombre que no estuvo de acuerdo con la superficialidad. A muchas personas los paraba y les decía que si no iban a estar comprometidos, es mejor que no lo siguieran. Encontramos escrituras en Lucas, Lucas 9:62, el que pone la mano en el arado y mira atrás, no puede ser discípulo de él, porque personas llegaban, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero seguirte, yo quiero, pero déjame organizar unas cositas primero. Y Jesús no era que no tuviera compasión, sino que Él conoce las intenciones del corazón, como dice la escritura. Él conoce realmente qué es lo que uno está buscando. ¿Qué quiere uno de ir a congregarse y conocer de las escrituras? He conocido personas que simplemente quieren que les arregle el matrimonio, que le cambie a la esposa, que le cambien a los hijos. Bueno, ¿y tú qué? No, yo estoy bien. Yo era un hombre, yo siempre me identificaba como el joven rico, no por la plata que tenía, ni tampoco con lo bueno que era, pero siempre me consideré bueno. Buen hijo, buen amigo, buen estudiante, buen trabajador. Pero solamente yo sabía en las noches, intentando orar, pidiéndole a Dios que no quería hacer cosas, y vez tras vez seguía haciendo esas cosas, que sabía que estaban mal delante de Dios. Mal. Y muchas de esas cosas tienen que ver con inmoralidad sexual. Y los que me conocen, porque los que están acá en la congregación, que fueron a mi matrimonio, saben que el primer beso que le di a mi esposa fue en el matrimonio. El primer beso a una mujer. Estar con una mujer fue mi esposa, físicamente hablando. Pero en mi pasado, mi cabeza decía todo lo contrario. Y yo me podía mostrar ante el mundo, vean lo bueno que soy.
pero delante de Dios, no. Romanos 6:23, no soy bueno, no tengo nada que llevarle a Dios, solamente mi pecado. Solamente eso. Y sí, a diferencia del joven, la respuesta que dieron sus primeros discípulos cuando Jesús les dijo, ven y sígueme, dice que al momento dejaron todo y se fueron con él. Ellos no arreglaron nada, ellos no cuadraron sus trabajos, Pedro no dejó encargado a nadie con su barca, no lo refleja la Escritura. Inmediatamente, sin pensarlo, le creyeron a Jesús. Le creyeron que Jesús le dijera, yo te haré pescadores de hombres. Estaba poniendo un nuevo propósito en sus vidas y lo siguieron sin pensarlo dos veces. Agarraron eso que Jesús le estaba ofreciendo. Ahora, este hombre desechó literalmente en ese momento la vida eterna, porque la vida eterna es conocer a Jesús. La vida eterna es Jesús. La vida eterna es su palabra. Eso es la vida eterna. No es ser inmortal y no morir nunca. Vamos a morir, pero el creyente en Jesús va a resucitar. Y va a resucitar para estar con Dios ahí sí por toda una eternidad. Y el que no, también va a resucitar, pero va a estar lejos de Dios por toda una eternidad. El joven rico rechazó esa vida eterna que él tanto estaba buscando. No dice si, como les decía, si él reflexionó, cambió y después de mucho tiempo tal vez se convirtió en un seguidor de Cristo. Hay muchas personas que en las Escrituras, en su primer encuentro con Jesús, la embarran tal vez en su cristianismo, en su caminar con Dios, y después son transformados en su carácter. Así es. Estos hombres que Jesús escogió, que eran guerrilleros, que eran impulsivos, que eran violentos, estos hombres fueron transformados en su carácter por Jesús, por el Espíritu. Muchos dieron su vida por el Evangelio. Muchos ayudaron a expandir el Evangelio. Otros fueron pilares del Evangelio, de nuestra fe. Y fueron transformados por Cristo. Ahora, tal vez muchos de nosotros no vamos a escribir un Evangelio. Seguro que no. O de pronto un libro. De pronto. Pero lo que sí estoy seguro es que si nos dejamos transformar por Cristo, vamos a transformar nuestro entorno. No sabemos tus hijos qué van a llegar a ser cuando sean adultos, cuando tus hijos tengan 30, 40 años y puedan tocar otras personas y puedan hablar del Evangelio. Todo porque tú fuiste fiel, porque fuiste ejemplo, porque te dejaste moldear y transformar. Pasó en muchos de los 12 apóstoles y personas que escribieron que hoy tenemos mucho que aprender de Dios y de Cristo, es porque esto quedó registrado. Y qué bueno. Pero ¿tú qué vas a llevar? Ok, vas a romper esa barrera que no te deja avanzar, despojarte de tus muchas pertenencias, las que tú quieras colocar ahí, y seguir al Maestro. ¿O qué vas a hacer? Ahora, dice que, versículo 23, perdón, el 22 dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y otra escritura dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Podemos estar pensando mucho en Dios y nombrar a Dios
Pero ¿dónde está tu corazón puesto? ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es? ¿Es estar pendiente del celular de última gama? ¿Es tu reloj, tus zapatillas, tus vestidos de marca? ¿Qué? O como ahora nos están vendiendo el tema de que tú eres tu propia marca y que tú te proyectas, entonces tú te vistes bien como un ejecutivo y te tomas las fotos para las redes sociales y todo está bien y tú eres exitoso y próspero y tienes dinero y por dentro no hay nada. No hay nada. No hay valores, no hay moral, porque eso se va a acabar. Eso pasa. Este mundo se va a acabar. ¿Dónde está puesto nuestro corazón hoy en día? Como cristianos, como no cristianos. Como cristianos, como decía en Tito, porque nosotros debemos ser testimonio. Porque por nuestra forma de vida, por nuestra conducta, otros quieran conocer a nuestro Redentor. Si se nos acercan personas oiga, usted es diferente, yo quiero aprender. Enséñeme. No, vea, mi vida está así, asá. Enséñeme. Claro, y esa es la invitación. Los que nos acompañan, sentémonos a estudiar la Biblia. No somos, más bien, sí, sentémonos y aprendemos juntos de las Escrituras. Porque por más que llevemos tiempo en nuestro caminar con Dios, cada vez aprendemos algo nuevo, algo diferente. Yo le decía a un amigo, en medio de la dificultad es cuando realmente toma sentido muchas de las Escrituras en nuestra vida, en las vidas de los que están a nuestro alrededor. Ahí es donde cobra sentido. Entonces, versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil para pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que lo oyeron, dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Ay, si los ricos no pueden entrar en el reino de Dios, mejor que no nos ganemos tanto y antes nos devuelven el IVA. Ay, yo no tengo plata. No, porque eso sería decir que los ricos nunca van a entrar y que todos los pobres van a entrar. Y como les dije antes, es en dónde estamos poniendo la seguridad. Porque dice la Escritura que uno no puede servir a dos señores. No puede. ¿Por qué? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Así de sencillo. Si yo soy cristiano, si yo me rindo al señorío de Cristo en mi vida, no puedo estar bajo el señorío de la riqueza. No puedo. Simplemente tengo que reconocer, el dinero es una herramienta, pero no es lo que me da identidad, no es lo que me da seguridad, no es lo que me hace mejor cristiano o mejor persona. En esa época sí pensaban que el tener dinero era muestra de la bendición de Dios. Y hoy en día hay muchos que tienen el mismo pensamiento. ¿Qué tiene eso de malo? Como lo que les decía, tengo un buen trabajo en el que me toca mentir. Ay, pero es que Dios, yo estaba orando por un trabajo, ¿eso será de Dios? ¿Sí? No, es que esa mujer es tan buena, es tan santa, tiene un carácter tan lindo, y yo le estaba orando a Dios hace mucho tiempo porque estoy cansado de mi soledad, y apareció ella. Pero es que ella no es cristiana, ella tiene otra fe,
o no tiene fe. No, no importa, pero es que su carácter es tan linda. Es que viene de Dios, ¿no? Seguro que no. ¿Por qué? Porque, bueno, de pronto Dios te la puso ahí, pero no para que te arrastre, sino para que le muestres tus convicciones, para que tú le enseñes acerca de que es un hombre soltero cristiano o una mujer soltera cristiana, que no cede, que no cede al mundo. Entonces, la Escritura habla más de qué es lo que gobierna tu vida, y que lamentablemente en muchos de los casos, si el dinero, la riqueza es un verdadero tropiezo para el evangelio, para el creyente. Si el dinero te consume, o querer más dinero, querer más posesiones, querer más, no te vas a llenar nunca, y poco a poco te vas apartando del evangelio. Si se acuerdan, hablando del tema de la santificación, es apartarme del pecado y acercarme cada vez más a Cristo. En Gálatas dice, Gálatas 2:20 es ser, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Es dejar que Cristo gobierne mi vida. Y dice Jesús, ante la pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo? Es muy complicado, es muy difícil. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. No es que nosotros podamos ganarnos la salvación. Es por gracia. Es un regalo. Y ese regalo se llama Jesucristo. A este hombre se le presentó la misma vida eterna frente a frente. Nosotros no podemos hacer nada por ganarnos la salvación. Es más, este hombre hubiera podido vender todo, regalar todo, y aún así no estar cerca y conectado con Cristo. No significa de las cosas que hagamos, sino de la relación que construyamos con Cristo. De cuánto nos preocupemos por conocerlo, por servirlo, por obedecerlo. Va mucho más allá que creer intelectualmente todo lo que quedó registrado acá en las Escrituras. Habla de obediencia. Entonces, versículo 28, Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él no se quedaba callado, él siempre tenía que hablar. Si algo le inquietaba, él lo decía. Ay, hemos dejado todo. Sí, evidentemente lo que les dije. Ellos dejaron todo. Sus familias, sus casas, la seguridad de sus casas, por seguir al maestro. Y él les dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casas, o padres, o hermanos, o mujer o hijos, por el reino de Dios, que no vaya a recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Estos hombres dejaron muchas cosas, pero recibieron otras más. Recibieron muchos hermanos, muchas madres, muchos hijos. ¿Se acuerdan que Pablo trata a sus amigos más íntimos, que les enseñó como hijo mío? Juan decía hijitos míos. Nosotros acá en la iglesia somos una gran familia, y como toda familia hay problemas. Entonces imagínense este hombre rico, donde hubiera dejado todo con el corazón que tenía en ese momento y estuviera con Jesús, no hubiera aguantado. Porque el ser cristiano no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque tienes que lidiar con otras personas a tu alrededor.
lidiar con tu pecado, con el de otras personas, con la enfermedad. En este momento tenemos una hermana que está otra vez hospitalizada y su esposo no da abasto con tener que quedarse allá porque tiene una hija. Nosotros como cristianos, como hermanos en la fe, tenemos que acudir a ver cómo podemos ayudar, cómo podemos servir. No solamente ella, la mamá de Jorge, hay problemas de las personas mayores, las citas, eso no es fácil. Si tú no estás dispuesto a obedecer en primer lugar a Cristo y amar a tus hermanos, cumplir los 2 mandamientos, porque a Jesús le preguntaron eso, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso, lo que Jesús le estaba diciendo a ellos es, bien, ustedes van bien, ustedes sí lo hicieron, ustedes sí renunciaron a todo por mí, y ustedes sí van a ser merecedores de la vida eterna. Sus discípulos sí habían dejado todos por seguir al Maestro. Ellos se habían enfocado en aquel que les da la fe. Hebreos 12:2. Fijen su mirada en Jesús, porque de Él proviene la fe y Él es el que la perfecciona. Ellos sí habían tomado su cruz y lo habían seguido. Ellos sí habían creído en su palabra, porque su palabra es la vida eterna. Porque Cristo es el dador de la vida eterna. Hoy la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? O si en verdad nosotros fuimos los que llegamos preguntando, ¿qué debo hacer? Pues al contrario, nos están trayendo a regañadientes. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Es conocer a Cristo. Porque como dice en Juan 3:16, voy a ir allá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias.